usted trajo Biblia, por favor, ábrala en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo número 29. Mateo, capítulo número, ¿qué dije? A ver una vez más, ¿qué dije? Ahí está, Mateo 11, 29. Mire lo que dice la palabra de Dios en esta mañana, y este es el consejo para cada uno de nosotros, porque yo estaba pensando hace unos días, ya que por lo mínimo en Latinoamérica, estamos hablando desde Canadá hasta Argentina, hay aproximadamente unos 1,000 y algo millones de personas que se autodominan cristianas. Y entre todos esos, o sea, hay de otras denominaciones, pero en general hay más de 1,000 millones que se autodominan cristianos. Yo estaba viendo esto, digo, pero imagínate en la sociedad en la cual nosotros vivimos, teniendo esta cantidad de personas que obviamente tienen un nombre, que se autodominan de una religión, pero seguimos teniendo los mismos resultados el día de hoy. Los matrimonios se siguen divorciando. Las familias cada vez más están haciendo familias disfuncionales. Nuestros jóvenes cada día más se están perdiendo. Nuestros gobiernos cada día más están entrando en decadencia moral. Entonces, ¿dónde estamos nosotros si nos llamamos o nos proclamamos cristianos? ¿Dónde está nuestro peso? ¿Dónde está nuestro llamado para hacer conciencia de este mundo? Sin embargo, hay una decadencia, hermano, como cristianos el día de hoy. Hay una decadencia, y no solamente una decadencia moral, pero también hay una decadencia espiritual. Los cristianos de hoy ya no les gusta orar, no les gusta ayunar. Los cristianos de hoy bailan, toman, se divierten, dicen malas palabras, no les importa. Y vivimos en esta sociedad. Yo digo, ¿dónde están los cristianos que están dispuestos a ver un cambio en nuestra sociedad? Hermano, yo decía el domingo pasado, ¿cómo es posible que 2024 is gone, se va, ya se fue prácticamente, y estamos a punto, unos días de entrar al 2025, y no es posible que cada uno de nosotros sigamos con el estilo de vida que tenemos? Parece ser que nos hace falta mucho. Mire, creí que iba a decir amén. Yo creí que se iba a alegrar y iba a decir, gracias pastor por recordarme eso tan importante en nuestra vida. Pero para que vean que no ando en la carne, sino que ando en el espíritu, leamos la Biblia. ¿Qué le parece? Mateo 11, 29 dice la palabra de Dios así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas. En esta oportunidad, hermanos, quiero tomar estos minutos para predicarles bajo el tema. ¿Cuál es el tema? Ahí miran en la pantalla, ahí está en la pantalla. A ver, repítalo. ¿Cuál es el tema? Quiero que usted se haga la pregunta en esta mañana o esta tarde. ¿Qué hora es? No, todavía van a ser las 12 apenas. Yo quiero que usted se pregunte en esta oportunidad: ¿cuál es la imagen que usted quisiera que la gente tenga de usted? Yo quisiera que usted en esta mañana se pregunte: ¿cuál es la imagen que yo quisiera que mi vecino tenga de mí? Ya llegó a la conclusión qué imagen quiere que su vecino tenga de usted. Sí. Ahora, fíjate bien, esto es bien importante. 7 cosas, hermanos, que un cristiano necesita hacer para ser buen cristiano. Si no, no es cristiano. O sea, porque muchos de nosotros nos autodominamos cristianos, pero hacemos lo contrario de lo que un verdadero cristiano debería hacer.
Entonces, por eso vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo quisiera que la gente lo viera a usted? ¿El cristiano enojón, que no se le puede parar ni siquiera una mosca enfrente porque ya se le está deshaciendo el hígado? ¿O quiere que la gente tenga la imagen de usted, viene la chismosa que no le han contado nada cuando ya todo el mundo sabe? ¿Quieren que tenga usted, viene el cristiano bolo, borracho? ¿O quiere que la gente tenga la imagen de decir, ahí viene el cristiano que es amable, humilde, pasivo y dadivoso? ¿Qué silencio hubo? Porque todavía está procesando, ¿verdad? ¿Cuál es la imagen que la gente tiene de usted en este momento? Ahora, para ir entonces entrando en materia en esta oportunidad, porque no quiero que se me duerma, el significado de la palabra cristiano, y esto es bien importante que nosotros sepamos, porque el cristiano o el ser cristiano fue un apodo que se le dio a los seguidores de Jesús. Fue algo que se le dio a estas personas para identificarlos de dónde venían. Imagínate si fue un apodo que identificó a este grupo de personas, ¿cuánto no sería realmente que cada uno de nosotros pudiéramos seguir las doctrinas y las enseñanzas del gran maestro? La palabra cristiano es perteneciente o relativo a la religión de Cristo. Cada uno de nosotros, el hecho de que tenga la fe en el Señor Jesús ya te hace cristiano. Y hoy por hoy nosotros tenemos tantas denominaciones. Y usted le pregunta al católico, ¿usted es cristiano? Y te dice, no, soy católico, romano y apostólico, no sé qué. Usted le pregunta al evangelio, ¿usted es cristiano? No, soy pentecostal, de la cabeza a los pies. La pregunta es, ¿cuántos de estos grupos están en lo correcto? Porque si es cierto, sí, el creer en Jesús te hace cristiano, pero realmente cuando tú estudias, si eres cristiano realmente, no es porque realmente crees, sino porque haces lo que Él dice. Gracias por su entusiasmo, creo que iba a decir amén. Fíjese bien, entonces, adjetivo que profesa la fe en Cristo usando también como sustantivo. Y es aquí donde yo le quiero hablar. El hecho de que tú creas en Jesús no te hace cristiano. Aunque eso es lo que nos han enseñado a nosotros y nos dijeron solamente porque eres tú creyente te hace cristiano. No, porque si vas más allá entonces, el hombre y la mujer que profesa, que hace y que indica algo en su vida, eso es lo que te hace a ti cristiano. De lo contrario, simple y sencillamente eres una persona nada más que vas en la vida con alguna creencia. Entonces rápidamente ahí, en el libro de los Hechos, nosotros encontramos una historia bien bonita. Hechos capítulo número 11, verso 21. Y es aquí, anótelo hermano, no lo vamos a leer, pero anótelo, Hechos 11, 21. Pero aquí hay varios detalles que a nosotros nos dicen. Y yo quiero que usted se vaya identificando en esta oportunidad qué es lo que te hace a ti cristiano o qué es lo que debería hacerte a ti cristiano. Porque aquí nosotros encontramos varias cualidades y varias cosas que un cristiano necesita ir desarrollando en la vida para mostrar realmente que sí profesa una fe verdadera. Ahora fíjese bien, aquí por lo mínimo miramos nosotros que fue en Antioquía donde se les llamó por primera vez cristianos a los seguidores de Jesús. Pero aquí me llama la atención, porque aquí dice que después de estar en aquel lugar, ellos se congregaron por un año completo. No lo vamos a leer, pero anótelo. Se congregaron por un año completo. Dado que ellos se habían congregado en Antioquía por un año completo, desarrollaron cierto testimonio para las personas. Desarrollaron ciertos caracteres que ellos miraron que era diferente a los demás. Por lo tanto, al ver que ellos habían hecho esto, ellos dijeron, ven, esta gente es diferente. Por lo tanto, entonces, si vienen de la fe en Cristo, pues les vamos a llamar cristianos, porque hicieron notorio su fe entre el pueblo. Ahora, fíjate bien, dice que se congregaron un año completo. El problema de nosotros el día de hoy es que no nos congregamos. No damos testimonio y no decimos quiénes realmente nosotros somos,
por temor a que la gente diga lo contrario de nosotros. Va, rápidamente, ya lo anotó, ¿verdad que sí? Vámonos corriendo entonces. Ahora, fíjese bien. ¿Qué pasó ahí? Ahí. Hombre, vámonos atrás, Valeria. Ahí está. ¿Sí estábamos ahí o no, Valeria? Ok, vámonos, ahí está. Entonces ahí estamos. Fíjese bien. Miremos algo bien importante aquí nosotros, hermanos. El significado de ser llamado cristiano de la época que se escribió este texto. Fíjate bien. Yo me acuerdo una vez, había un individuo que llevó a trabajar en la bodega que él trabajaba, llevó a trabajar a un hermano que estaba ahí. Entonces el hermano que había llevado al otro, uno de ellos era bien malcriado en el trabajo. Entonces cuando llega ahí le dijo, lo primero que le dice al que había traído de la iglesia, mira, decirle que pues aquí tú y yo solo es primo mío, que no somos nada. Entonces una vez el hermano, por andar ahí investigando, ese hermano también era chismoso, se dio cuenta que la razón por qué el hermano le había dicho esto es porque él era muy malcriado. Y al momento de decir, bueno, que somos cristianos, entonces se va a decir qué tipo de cristiano es este. Y dice que el hermano nunca se le acercaba en el trabajo. Y yo se preguntaba, pero ¿por qué este hermano no se junta conmigo en el trabajo? Y dice que le decía cuando estaban juntos, le decía, no digas que nosotros vamos a la iglesia. Ese es el significado para nosotros el día de hoy de ser cristianos, porque son aquellos cristianos que se acercan a las iglesias cada vez que pasa el cometa. O sea, en otras palabras, cada vez que dicen, es que voy a la iglesia cuando bautizo a mi bebé, dice, mentira, men. Cada vez que hay un velorio voy a la iglesia, cada vez que se casa mi amigo, bueno, no, imagínate, así es ese tipo de cristiano el día de hoy. No es un cristiano que tiene una vida de devoción hacia Dios, pero el ser cristiano de la época, fíjate bien, era símbolo de testimonio. Tú, hermano querido, si eres cristiano, si tú eres un hombre que has creído, da testimonio de lo que tú dices quién eres. Número 2, también era símbolo de autoridad, porque en el texto que nosotros acabamos de leer, dice que Dios les había dado autoridad a ellos y ellos, la presencia de ellos era notorio en el pueblo porque tenían autoridad. Número 3, era símbolo de poder, porque Dios hizo muchos milagros a través de la mano de los apóstoles. Número 4, era símbolo también de persecución. Y muchos de nosotros el día de hoy no estamos dispuestos a poder ser perseguidos. Imagínate en el tiempo que nosotros vivimos el día de hoy, solamente porque tu familia te dice, ay, ya no vayas a la iglesia, ay, mira, que no sé, ya no querés venir a la iglesia, ya no querés ir a la iglesia. Pero imagínate en aquel tiempo que ser cristiano era símbolo de muerte. ¿Cuántos estuvieran hoy si fuera prohibido venir a la iglesia? No, hermano, este lugar ya lo hubiéramos cerrado hace muchos años. Si el ser cristiano el día de hoy fuera símbolo de persecución y decir, si vas a la iglesia y te encontramos, vas a ir a la cárcel. No, aquí no hubiéramos nadie. Pero imagínate, este era un hombre, eran hombres y mujeres que habían conocido, que ellos habían sabido lo que creían y por lo tanto eran hombres de poder, de autoridad, pero al momento de la persecución ellos no se le afligían para nada, ellos siguieron adelante porque habían entendido algo. Entonces rápidamente, mire, aquí voy rápido porque el tiempo se me avanza el día de hoy y son 7 cosas y espero no aumentar el tiempo el día de hoy. Vamos a ver entonces. La pregunta es, ¿cómo se identificaban los cristianos de la época? ¿Cómo se identificaban? Fíjate bien, híjole, ¿ya son las 12:25 o qué? ¿O está mal mi reloj? ¿Ya? Ahora rápidamente entonces, ¿cómo se identificaban los cristianos de la época? Primero, el cristiano se identificaba que tenían el mismo lenguaje del maestro. Fíjate bien, los cristianos no tienes que imitar la cultura ni el lenguaje de tu hermano. Uno de los grandes conflictos que nosotros tenemos como hispanos es al venir a Estados Unidos, lo primero que hacemos en vez de aprender inglés, aprendemos a hablar como mexicano. Órale, órale. Y si tienes argentino, che. Esa es una de las primeras cosas que nosotros venimos. Y, o sea, yo oigo salvadoreños, chapines hablando con mexicanos. Yo les pregunto por molestar, ¿y tú eres chapín o eres mexicano? Que no soy chapín, pero te oí como medio raro, me.
Y empezamos a adoptar otras cosas, otras culturas de otras personas. En vez de hablar inglés, empezamos a hablar mejor con otras culturas. Decía un amigo mío, por favor, sé original, men. Pero no es parte de mi sermón. Pero fíjate bien, estos discípulos tenían, y se les conocía porque ellos hablaban el mismo lenguaje del maestro. Y esto nosotros lo encontramos en Mateo 26, 73, dice: un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Así se identificaban los cristianos de la época, porque hablaban como Jesús, hablaban como Él. Y es algo que los cristianos el día de hoy hemos olvidado. No aprendas a hablar como mexicano, no aprendas a hablar como salvadoreño. Sé tú quién eres. Si eres chapín y hablas con la Z, habla con la Z. Y si hablas con la J, habla con la J, pero habla el lenguaje de Cristo. Yo creo que iba a decir amén, fíjese. Y eso es lo que a nosotros nos va a decir quiénes realmente somos. Tú no representas a un país, no representas a una cultura terrenal, representas a la cultura, representas el lenguaje del cielo. Por lo tanto, tú tienes que darte a conocer por la manera que tú eres. A Pedro le dijeron, y a Pedro en 3 veces le dijeron, y Pedro dijo: no, yo no conozco a ese hombre. Oye, pero tu forma de hablar te delata. ¿Quién eres tú? Así se miraban los cristianos de la época. Imagínate el día de hoy en qué estamos. Bueno, rápidamente, y la forma número 2 es que tenían la misma cultura del maestro. Ahora, fíjate bien, yo no estoy hablando de la forma de cómo ellos, porque en Lucas capítulo 2, versículo 59 dice: como 1 hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y los galileos tenían una forma muy peculiar de vestirse y de moverse y de hablar. Entonces, cuando tú mirabas a un galileo, era automáticamente símbolo que decía: este viene con el maestro. Imagínate el lenguaje de los cristianos el día de hoy. Imagínate dónde nosotros nos movemos el día de hoy. Si no hay una diferencia entre el mundo y nosotros, ¿qué es lo que nosotros profesamos el día de hoy? Tiene que haber, hermano, una diferencia. Tiene que haber ese algo distintivo que te identifica que tú eres seguidor del maestro. Pero por lo tanto, el día de hoy, hermano, ya los cristianos verdaderos ya no se entienden, no se saben quiénes son. No hay una diferencia porque ya se visten como los demás. Ya oyen lo que escuchan los demás. No hay una diferencia. Entonces, en ese momento así se identificaban estas personas. Tenían su propia cultura. Y la cultura es la cultura del cielo, hermano querido. Dice la Biblia que entre vosotros hablemos cosas y cosas espirituales que tengan un mismo sentido. Pero obviamente nosotros no lo hacemos el día de hoy. Bueno, rápidamente entonces, ya con esta introducción, hermanos, que acabo de dar, yo sé que le va a decir el pastor: ahora ¿qué le dieron? Le cayó mal la comida. Estoy en ayuno hoy, hermano. Ahora miremos las 7 cosas entonces. Esperemos las terminamos el día de hoy rápidamente. Si no, al final del servicio nos echamos un cafecito y platicamos para extendernos más. ¿Qué le parece? No, hermano, usted, anímeme, por favor. Vengo desanimado hoy. Viera, ayer andamos en Six Flags y venía bien apagado. Anímeme. Pero con ese ánimo más me desanima. No se crea. No se crea, estoy bromeando. Número 1, la primera cosa que un verdadero cristiano debe el día de hoy. Y no es, hermano querido, que hay discusión y hay ahí como negociar este principio. Estas son cosas que los cristianos deben de poner en práctica en su vida diaria, sea como sea. Y la primera cosa entonces que un cristiano debe de hacer es: el cristiano tiene que congregarse. Y me miraron medio raros todos. Y pastores, que usted no trabaja. ¿Y quién dice que yo no trabajo? Pastores, que usted no tiene hijos. Y todo un montón de ustedes que andan ahí enojados y ya 5 minutos después están besando.
Mejor lo bloqueo, mejor ya me hablan más tarde con ustedes, se arregle sus problemas. Porque a mí me ponen de juez y ya después 5 minutos están besando y ponen en Facebook, aquí feliz. Pastor, es que usted es el pastor, ¿y qué tiene? Aquí es un mandamiento, hermanos, que todos y cada uno de nosotros debemos de congregarnos. Ahora, ¿qué es congregarnos? Ir a la iglesia de vez en cuando. Venir a la iglesia nomás cuando son los cumpleaños porque es cuando hay comida. Ir a la iglesia cuando es Navidad porque es cuando hay regalo. No, aquí hay algo bien importante, hermano. La Biblia dice que no se dejen de congregar como muchos tienen por costumbre. Y déjate lo explico de esta manera. Por lo mínimo, hermano querido, un ingeniero no se hace ingeniero dormido en su casa todos los días. Un ingeniero, para que sea ingeniero, tiene que ir a una universidad por lo mínimo 5 años. Un doctor no va a ser doctor, hermano, estando en casa sentado. Un doctor se va a hacer en una universidad practicando todos los días. En otras palabras, un cristiano no es cristiano quedándose en su casa viendo los servicios por Facebook. Eso no te hace cristiano. Eso lo que te hace es un cristiano holgazán, que no te gusta esforzarte para nada. Ahora, fíjate bien, aquí en Hechos capítulo 11, verso 26, me llega este texto, porque fíjese lo que dice, mire, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Ahora, se congregaron todo un año. Ahora, ¿cuántos días tiene el año? ¿Cuántos? Dijo que él depende. ¿Cómo que depende? Fíjate bien, los cristianos de la época, hermano, no se congregaban todos los domingos. Los cristianos de la época se congregaban every day. Los cristianos de la época no solo iban cuando bautizaban al ahijado, no. Los cristianos de la época iban todos los días, porque ahí dice, todos los días estaban en el templo de la Hermosa. Dice entonces que ellos llegaron y se congregaron con la iglesia todo un año. Entonces el cristiano que no se congrega constantemente no es un cristiano. Simple y sencillamente es un hombre que le gusta y que le llama la atención ciertas cosas de la iglesia, pero hasta ahí nomás no tiene autoridad sobre el reino de Dios ni sobre el reino de las tinieblas. Entonces, mire lo que dice el texto, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En otras palabras, entonces, si tú no te congregas todo el año, por lo mínimo, tú no tienes derecho a llamarte a ser cristiano. Ahora, ¿por qué te digo esto, hermano querido? Porque obviamente uno entiende que cuando una persona, una de las primeras señales que uno tiene que saber es que cuando una persona empieza a alejarse de la iglesia, y me va a dar mal excusas, es que en la iglesia no me saludan, es que en la iglesia el pastor predica muy fuerte, es que usted me puede dar 1001 excusas. Pero la primera y la única es que cuando una persona se deja de congregar es que ya se enfrió y por lo tanto anda buscando otras cosas. A mí me gustara que los cristianos que se van de las iglesias se fueran a otras iglesias a servir, sería lo mejor, pero no, se van y siguen al mundo y después echan la culpa a uno y uno nada que ver. Entonces, es decir, una persona que no se congrega, entonces obviamente según el texto no se puede llamar cristiano, porque estás entre si te decides y no te decides. O sea, un arquitecto, vuelvo al mismo principio, no le van a decir arquitecto cuando solamente fue a la escuela allá de vez en cuando. No se puede, hermano querido. Por lo mínimo el día de hoy es muy de moda, ¿no? Los fraudes que hacen. Usted va al DMV, hace la licencia 3 veces y ninguno la pasó. Vuelve a ir otra vez y la pasó. Y 3 veces y nunca la pasó. Y le llaman de allá. Sabes que yo conozco en el DMV una persona que trabaja allá. Me da 5,000 y te doy la licencia.
Y eso se mueve mucho, hermano. Transeros. Respire profundo. Yo rechazo todo eso, diga. Entonces obviamente pagamos y le damos la licencia, pero en realidad tú tienes la licencia, pero no sabes nada. ¿Sí o no? No sabemos nada. Agarramos la licencia no porque pagamos, pero de repente vamos, nadie sabe qué significa esta señal, qué significa la otra, y te la tiraste, pasó el policía. ¿Y por qué? Pues, obviamente no supiste. En otras palabras, hermano querido, el cristiano es bien instruido para saber reconocer cuando el enemigo ataca. Si una persona, hermano querido, no se congrega, obviamente no aprende a tener ni a desarrollar una fe genuina delante de Dios. Y muchos tienen las cosas que no vayan a la iglesia porque ahí solo pecadores hay, pues no vayas entonces. Y busca la perfecta. Andate para ahí donde no haya pecadores. Y me llamas para ir a visitarte. Porque tenemos la excusa y usamos nosotros todos los pretextos del mundo para alejarnos de una responsabilidad que nos toca a nosotros hacerlo. Rápidamente entonces, porque el tiempo se me avanza. Número 2. Entonces, ¿cuál fue la primera? El cristiano debe de congregarse. Entonces diga conmigo, yo debo de congregarme. No, pero dígalo con convicción, pues yo debo de congregarme. Número 2, el cristiano debe aprender a amar al prójimo. Fíjate bien, nosotros dijimos que al principio del sermón dijimos que por lo mínimo había un poquito más de 1,000 millones de cristianos en Latinoamérica. Desde Canadá hasta Argentina y por allá los otros allá que no conocemos nosotros. La pregunta es, si realmente nosotros somos verdaderos cristianos, ¿por qué no practicamos el perdón y el amor al prójimo? Si nosotros entendiéramos, hermano querido, que la iglesia, como hoy por hoy a nosotros se nos enseñaron un montón de cosas que teníamos que hacer para agradar a Dios, y tenemos que hacer esto y tenemos que hacer un montón de cosas porque eso es lo que le agrada a Dios, pero se nos olvida lo más importante, porque la Biblia dice, hermanos, que de todo lo que la Biblia dice se resumía en 2: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros profesamos una fe cristiana y odias al prójimo, tenés un gran problema. No has conocido a Dios. ¿Cómo, pastor? Así dice la Biblia. Si no amas, no has conocido a Dios, porque Dios es amor. Aleluya. ¿Sí te das cuenta qué mal y qué erróneo a veces nosotros practicamos el cristianismo? Hay muchos de nosotros que ni a nosotros mismos nos queremos. ¿Sí o no? Bueno, iba a decir algo, pero a lo mejor no lo digo. Juan 13:34. No quiero que me crucifiquen al final. Estamos ya a terminar el día. Hay que andar pacíficos el día de hoy. Pero si me hace enojar y si veo a uno dormido, lo voy a aventar de aquí. Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En otras palabras, Jesús no te está diciendo ve y ama. Si Jesús nos encargó a nosotros y nos dio un nuevo mandamiento, no es porque Él se lo inventó, Él lo practicó. Imagínate después que muchos de sus discípulos lo abandonaron, lo dejaron, se fueron. Muchos de sus discípulos al ver lo que le estaba pasando en la cruz se fueron. Pedro mismo estando ahí negó a Jesús. Mas sin embargo Jesús, después que resucita, Él amó a sus discípulos a pesar de lo que ellos habían hecho. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que sucede el día de hoy en nuestras iglesias? La mitad de la iglesia se ama y la mitad de la iglesia se odia. Por eso mira a tu vecino. Mira al que tienes al lado. No, pero ustedes dos son pareja. No. Mira al que está atrás. Y dígale, yo te amo, hermano, a pesar de las circunstancias. No, pero allá hay dos hermanos, allá no. Dile a alguien más. Porque así estamos en las iglesias, hermano, el día de hoy, pretendiendo que amamos a Dios, pero odiamos al vecino, odiamos al hermano. Entonces significa que no hemos conocido a Dios de verdad.
Entonces dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora, aquí no debería de haber, hermanos, una diferencia entre personas. Tú debes de amar al hermano tal y como es. Aunque el hermano a veces ande como montaña rusa, arriba o abajo. Aunque el hermano a veces nomás por de vez en cuando viene a la iglesia, es ok, amarlo. Porque es así como nosotros vamos a mostrar realmente el amor de Dios a las demás personas. Y la gente va a empezar a tener eso, decir, mira, aquí como que hay un grupo de personas que son diferentes y que no miran las circunstancias de los demás. Entonces, por lo tanto, la gente misma va a empezar a buscar la iglesia porque ve que hay una persona, ahí hay personas transformadas. Pero en las iglesias, desafortunadamente, en la iglesia el día de hoy, lo más que tenemos son personas odiosas. Entonces examinemos qué tipo de cristiano yo quiero ser. O piénsalo entonces qué tipo de imagen quieren que las personas tengan de mí. Y vieras qué feo se siente cuando una persona tiene una mala expectativa de ti. Vieras qué feo se siente que cuando tú vas entrando a un lugar y en vez de recibirte van corriendo como cucarachas porque no te quieren ver. Yo por eso le he dicho a hermanos, a los líderes y le digo a las personas, cuando yo entre en la iglesia y ustedes están ahí, en vez de decir, ay, mire pastor, mire, yo soy su cuate, hermano, soy su amigo, soy su chero, soy su pana. No quiero que usted me mire, mire pastor, no. Y así quiero tener la misma expectativa suya, porque de repente estamos hablando, mira, no, pero no venga porque está bien, no nos digamos nada. Nosotros somos muy buenos para poner esas etiquetas en las personas, ¿sí o no? Y somos muy buenos para allá. Tranquilo, hermano, aprende a amar al prójimo, porque de lo contrario entonces no estás haciendo nada. Y yo espero que los que estamos en este lugar y los que me están mirando, por lo mínimo ya aprendiste a amar al que tienes allá a la par, por lo mínimo. Y si ya no más al que tienes a la par, pues ahí hay otra dificultad más grande. Pero yo quiero, hermanos, que nosotros seamos diferentes este año 2025. Yo quiero que nosotros miremos este año que viene de una manera diferente. Y que tú no tengas una imagen mala del que está a tu lado. Y a pesar que a veces tiene unos comentarios que no importa. Tú lo mires como Jesús lo miraría. Entonces imagínate, el cristiano tiene que amar al prójimo. Te lo voy a volver a repetir, el cristiano tiene que amar al prójimo. Entonces, si nosotros viviéramos estos 1.000 millones de personas que estamos aquí en Latinoamérica, que nos autodominamos cristianos, si amáramos al prójimo, ¿cuál sería el resultado de nuestra sociedad hoy? ¿Diferente? Pero no es así. Hoy por hoy las familias están divididas. No van a la misma iglesia porque se odian entre sí. Y están levantando la mano en el altar. Ahora no, hermano. Hay un problema. Número que sigue. ¿Qué número es ese? No. ¿Cuál siguiente? ¿Cuál es el que sigue? 3. No se me duerma. Si no voy a soltar lo que dije hace ratito. Número 3. El cristiano entonces debe de tratar a los demás como quiera que ellos te traten. Mira, fíjate que uno va a los restaurantes y te lo pongo de esta manera porque cuántas infines de veces hemos ido nosotros al restaurante. Muchas veces. Y antes íbamos más, gracias a Dios. Dios nos libró de ese pecado. No se puede ir al restaurante, hermano, vaya, no me estoy bromeando. Pero fíjate bien. Un ejemplo muy fácil, muy lógico y muy común, los cristianos llegando al restaurante. Y si el mesero llegó de malas pulgas, dentro de nosotros ya decimos, y este mesero ya no se ganó la propina.
Ahora, yo te voy a decir algo. Tú no estás obligado a darle propina al mesero. No estás obligado. No estás obligado a hacerlo. Pero también tienes que reconocer que es una persona que así se gana la vida. Entonces, fíjate bien, nosotros viene el mesero y te sale enojado ahí, vos también más si te peleaste con el marido que ahí andas ahí a medias con él y le saliste peor. Ya no como aquí, entonces me voy. ¿Qué es lo que nosotros estamos construyendo ahí, hermano? Estamos construyendo un muro de batalla con los demás. Entonces, fíjate que si una persona, déjame decirte, una sonrisa de una persona cambia todo. Una palabra amable de una persona cambia el ambiente de un lugar. Muchos de nosotros no estamos acostumbrados a eso. Entonces nosotros andamos tratando mal. Si te trataron mal, no, yo si me trató mal, yo también lo trato mal, porque lo que das, eso recibes. No, un momento. Ya cambia esa actitud ahorita en el 2025. Si una persona te sale enojada, cambiale tú, porque la Biblia dice entonces que el odio entonces puede ser revertido por el amor, no por el odio. Si me odias, te odio, no. Entonces, ¿qué chiste tuviera? Entonces, fíjate bien, si nosotros anduviéramos en la vida, entonces, si la iglesia el día de hoy empezara a practicar lo que la Biblia dice como la regla de oro. Y mira lo que dice la regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ahora, si tú, hermano querido, quieres que te traten bien, empieza a tratar bien. Si tú quieres recibir amor, empieza a dar amor. Si tú quieres recibir buenos regalos, pues da buenos regalos. ¿Sí o no? Paga las pizzas. Lo bueno que no me entendió. Si tú quieres recibir un buen trato, empieza a dar tu buen trato. Y obviamente nosotros en la vida somos cristianos, acabas de salir de la iglesia y en el estacionamiento te salió uno y te pusiste bien bravo. Imagínate nosotros el estilo de vida que tenemos nosotros hoy por hoy. Sales de la congregación y empiezas a pelearte con los demás. Entonces deberíamos de cambiar, hermano querido, nuestro estilo de vida. Lo deberíamos de cambiar y ver las cosas diferentes. Si tú tienes un esposo, hermana, y te trata mal, yo sé, me vas a decir, pastor, usted eso es del diablo que me está diciendo que lo trate bien. Bueno, la Biblia no dice pues que por tu testimonio el hombre se va a convertir. ¿Y sabe por qué cuántas mujeres y cuántos hombres no se convierten? Por el mal testimonio que tienen ahí en la casa. Vamos a la iglesia bien contentos, tranquilos, con una falda bien así, flojas así, vamos allá, pero en la casa sos un demonio. ¿Y cómo pretendemos que el marido se va a convertir? No va a decir, no hombre, mira, pues lo primero, por lo mínimo, déjame ver que vos cambiaste. Entonces, si tu esposo te trata mal, empezarlo a tratarlo bien y verás cómo va a cambiar el asunto. Aunque yo sé que por dentro está diciendo, pastor, pero como no usted es el que está aguantando, bueno, pero ¿y quién te llamó que estés ahí, pues? ¿Nadie te puso la pistola o qué? ¿O te pusieron una pistola? Vos misma fuiste ahí, mira, y te metiste. No me miren mal a mí, yo simplemente estoy predicando, pero así es la cosa. Entonces empecemos a tratar nosotros bien a la gente para que nosotros recibamos el bien de las personas. Esto es bíblico, hermano querido. Tú como cristiano debes ir dando testimonio donde quiera que vaya. Tratar bien a las personas con palabras buenas y amables. Acostúmbrate donde quiera que vaya, saluda, y si no te devuelven el saludo, es ok, no importa, pero aprende a ser educado. Buenos días, nadie te va a hacer nada. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo está? ¿Cuántos cristianos pasan el día de hoy? Aprende a ser amable, hermano querido, y no cuesta nada, porque la Biblia dice que no salga de ti palabra áspera.
Los cristianos el día de hoy maltratando a los demás. Sí, da gracias a Dios que no soy cristiano hoy. Da gracias a Dios. Men, si hoy un día te oigo hablar de esa manera, hermano, te voy a reprender. Porque, hermano, tienes que dar el testimonio de quién tú eres. Aprende a poner la regla de oro en práctica en tu vida. Así como quieres que te traten, empieza a tratar a la gente. Y hoy por hoy la iglesia no practica estas cosas. Y digo no practica porque obviamente, hermano, las iglesias en vez de llenarse se están vaciando el día de hoy. ¿Por qué? Porque la gente hoy por hoy no quiere ser parte de un grupo hipócrita. Y así dicen, yo no voy a la iglesia porque soy hipócrita. ¿Ay? Y sí, yo digo, tenés razón, fíjate. Tenés razón, fíjate. Porque ahí andamos, hermano, poniendo unas cosas en Facebook que ni los mundanos las ponen. Y digo, ¿por qué? Porque estuviste cantando aquí ingrato en la casa del Señor y en la tarde estás poniendo una banda ahí que yo ni sé qué es. Y digo yo, dime cuál es el artista ese porque se ve buena la canción. No, pastor, si es mundano, que no. Y, híjole, rápidamente, hermano. ¿Número qué es? 4. Número 4. Fíjate bien, el cristiano debe de dar testimonio de lo que Dios hizo contigo. Fíjate que muchos de nosotros vamos a andar en la vida, hermano, y nadie va a saber que eres cristiano por el estilo de testimonio que tienes con los hombres. Muchos de nosotros vamos a andar en la vida y a nadie le vamos a hablar de la palabra del Señor, a nadie le vamos a decir que somos cristianos porque los compañeros de trabajo sí te conocen quién sos. No bajas de a lo que está allá, se tratan como viejas mercaderas entre. Y especialmente hay una cultura, hermano, mire, no, hermano, pero a veces estas cosas en el púlpito no se dicen, pero las voy a decir hoy. Y de todas maneras ya estamos a final del año, ¿sí o no? Y esperemos que no me vayan a editar este video, van a decir, ay, pero hermano, hay una cultura entre hombres que entre ellos se tocan allá atrás. Y digo yo, estos vatos allá andan diciendo así, uy, qué raro eso. O bromeándose entre ellos, esta es mi vieja. ¿Cómo que esta es tu vieja, men? Espero que los cristianos hoy por hoy no anden haciendo esas cosas, hermano, porque es una gran barbaridad. Y así se tratan estos individuos en esa. Yo digo porque yo voy a bodegas donde voy a dejar cargas y yo me bajo ahí, esta es mi mujer. ¿Cómo, men? Si es tu hombre. Así empiezan, digo yo, así empiezan. Y se tocan, yo lo veo que se tocan allá adentro, no les da vergüenza, men. Y entre ellos más de algún cristiano de andar. Y como ellos conocen tu testimonio, muchos de nosotros no vamos a decir que vamos a la iglesia porque, híjole, ¿ya qué van a decir? Lucas 8:38 dice, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió. Si tú fuiste libre por la palabra de Dios, si tú fuiste libre por el poder de Dios, es necesario que tú empieces a hablar lo que Dios ha hecho contigo. Mira lo que dice el verso 39. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Entonces, si el cristiano, hermano querido, no habla de lo que Dios ha hecho en él, es un cristiano cobarde. Dios, la hermana, y desagradecido. Yes. ¿Por qué? Porque sos egoísta, no querés que otras personas conozcan lo que tú has conocido. Hermano, muchos de nosotros no nos da, a nosotros no somos sensibles al sufrimiento de las personas. ¿Ustedes saben cuánta gente murió en esta Navidad en nuestros países, en Estados Unidos, queriendo celebrar la Navidad?
Muchos de ellos recurrieron a sustancias, cosas que no son lícitas para sentirse alegres. Y en esa alegría, supuestamente, se agarraron con la mujer a se agarraron con los hermanos a... ¿No te da pesar vos ver a esta sociedad? ¿No te da pesar vos ver a un hombre, hermano querido, que está recurriendo a unas bebidas para estar alegre y para olvidarse de los problemas? Hermanos, en la vida nosotros vamos a tener aflicciones, en la vida nosotros vamos a sentir miedo, pero no se preocupen porque Dios ya venció. Por lo tanto, tú y yo tenemos la victoria y estas cosas no deben de asustarnos. Pero muchos otros, ya me voy a olvidar, me voy a echar unas cuantas para olvidar las penas. Esa, no sé cuál es, pero yo me la estoy inventando. Pero así andamos nuestra sociedad. Empieza a contar lo que Dios ha hecho contigo, hermano. El verdadero cristiano, el hombre que ha conocido a Dios, debe de contar estas cosas a alguien. Porque de repente, hermano, hay alguien que está sufriendo una dificultad y tú, por ser una persona negligente, no dices nada. Dios te lo va a demandar después, si no sabías tú eso. Ahora, rápidamente, hermanos, porque el tiempo se me va avanzando. Número que sigue, si alguien lleva la cuenta ahí. Número 5. El cristiano tiene que poner en práctica el perdón. El cristiano debe de poner en práctica el perdón. Así es que mira al que está a tu lado y dile: yo te perdono. Dígale: yo te perdono. Bueno, pedile perdón ahí por donde está. Perdóname. Ya se perdonaron. Bueno, por lo mínimo todos los que estamos aquí ya nos perdonamos. Ahora, pero ¿qué pasa con los que están allá afuera? También hay que perdonarnos. Porque el cristiano también necesita poner en práctica el perdón. Y todos los días, no de vez en cuando. Ahora, ¿por qué digo todos los días? Fíjate bien. Mateo 18:21 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano, a mi mujer, a mi amigo, a mi esposo, a mi esposa? ¿Cuánto debo de perdonar? Pastor, yo perdono, pero no olvido. Entonces, eso es hipocresía y no lo has perdonado de verdad. Pastores que sigue haciendo lo mismo. Bueno, pero pues tú eres la que era la necia, la que estás ahí. Mira, si tú pides perdón, pide perdón, va. Y uno entiende que tal vez no va a ser como antes. Bueno, pero alejate entonces. Voy a reservarlo para el 31, lo que iba a decir ahorita. Mire lo que dice entonces. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano de que pecara contra mí? ¿Hasta 7? Verso 22, Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hermano, el problema con nosotros el día de hoy es que nos llamamos cristianos, pero no practicas el perdón. Y ahí andás dolido en la vida todo el tiempo. Y hay mucha gente, hermano, que es atormentado por los demonios de las mentiras, porque está haciendo todos los días, teniendo la cara de víctima, porque no quieres perdonar. No quieres dar el perdón. No, es que no te puedo perdonar por lo que me hiciste. Bueno, déjame decirte que cada día va a ser calamidad para tu vida. Hoy por hoy los cristianos no ponemos en práctica el perdón. Si Jesús a nosotros nos dijo que no solamente porque la ley decía que tenías que perdonar 7 veces, pero Jesús, si lo podemos de esta manera, Jesús quebrantó la ley y le dijo: no solamente 7, no puedes tú limitarte a lo que está ahí escrito, le dijo Jesús. Porque Jesús sabía que el hombre no solamente 7 veces va a hacer daño,
O sea, Jesús no lo limitó a que tú solamente 7 veces y después de la 8ª vez ya no perdones. No, Jesús dijo solamente, no 7, sino que 70 veces 7. ¿Y cuánto es 70 veces 7? 7 por ¿cuánto es? Hagan los matemáticos ahí. ¿Cuántas veces son? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 390. 70 veces 7 es 490. Ahora, ¿cuántas veces tú has perdonado? 1, 2, 3, 4. Te hacen falta más de 400, hermano. Así que no te preocupes. Come mejor bien para que esté fuerte. Cuando venga el momento de pedir perdón, perdona. Y yo sé, hermano, estamos en el tiempo de Navidad, de Año Nuevo, donde tiene que hacer amor y paz, tranquilo, y se perdonan. Y yo sé que el martes van a llegar muchos a su casa, te perdono, hermano, mi mami, te perdono. Pero ya en enero ya vuelve lo mismo. Número 6. Número 6. El cristiano pone la mirada en lo divino. El verdadero cristiano pone la mirada en lo divino. Y fíjate bien, hermano querido, ¿qué es nuestra meta el día de hoy? ¿Qué es lo que nosotros deseamos el día de hoy? Y yo ayer estábamos en Six Flags y salió ahí el tema de la lotería. Y le digo, ¿usted qué haría? Le digo yo a 2, 3 hermanas si se ganara 12 millones. Pues no me entendieron. Porque me dijeron, vamos a comprar un templo. Y yo, gloria a Dios, le digo. Lo bueno que la perdono por eso, porque yo sé que si se lo ganan no la voy a volver a ver. Pues no me entendió, porque yo lo que me refería a 2 semillas grandes. O sea, 12 millones. Tampoco no me entendieron, ¿verdad? Ahora, pero ¿cuánta gente, hermanos, anda así en la vida persiguiendo cosas que son literalmente, hermanos, terrenales? Pero mire lo que dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Uno hace, hermanos, el examen de los primeros cristianos. Uno hace la matemática, cómo estos cristianos hacían. Si usted tiene tiempo, váyase a su casa, y si tiene televisión, métase y vea una película que se llama Policarpo. Nosotros la miramos aquí hace unos domingos y te das cuenta tú realmente cuál es el verdadero sentir y el significado de ser cristiano. Mírala, ve, y mírala y ponle Policarpo en YouTube o en Netflix, y ahí la vas a ver. Y te das cuenta los cristianos, lo que deseaban los primeros cristianos. Lo que ellos deseaban en su corazón. ¿Cuáles son los anhelos de los cristianos el día de hoy? ¿Cuáles son los deseos de los cristianos el día de hoy? Ganarse la lotería para comprar un templo. Mentira, Señor. No te voy a ver que tú vas a comprar un templo. Es puro cuento. Pero así estamos nosotros persiguiendo los sueños terrenales que te van a llevar a la perdición. Porque al final sí ganas lo que quieras, pero pierdes tu vida, pierdes tu familia. Busca primero lo divino. El cristiano, hermano, tiene que enfocarse en lo divino, y todas las cosas van a ser añadidas según sea tu necesidad. Rápidamente, porque el tiempo ya se me avanzó. Y por último, el cristiano ve los desaciertos de otros, ya sea para recriminarles o para hablar de ellos con otros. Debería decir, bueno, ahí dice cristiano no ve. Ahora fíjate bien, el cristiano no ve. Y nosotros, los que decimos que somos cristianos, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Empezamos a ver los errores de los demás. Empezamos a ver el hermano de dónde va a fallar para agarrarlo y aplastarlo como una cucaracha que es. Y le hacemos así. Tú no perteneces a los puritanos de la iglesia. Y si es posible le cerramos la puerta. Aquí no perteneces porque sos muy pecador. Pero imagínate Jesús, el gran maestro. Y te puedo mencionar un montón de ejemplos de lo que el maestro nos dejó a nosotros.
estando él en la condición de condenar a la mujer encontrado en el acto mismo del adulterio, siendo él Dios santo, poderoso, tuvo la oportunidad para decirle: te condeno, apedréala. Pero ¿qué dijo él? Ni yo mismo te condeno. Él pudo haberlo hecho y no lo hizo. Entonces, ¿quién soy yo entonces para ver los errores de los demás? ¿Quién soy yo entonces para venir delante de él y mira, tú eres así, mira lo que haces? Mira, no. Porque acordate de este texto, hermano. Y si de toda la predicación se te olvidó lo que el pastor predicó, es ok. Pero por lo mínimo aprendete este texto de memoria. Te va a ayudar en el camino. Y te va a ayudar a ser mejor cristiano. Mateo 7:3, anótalo. Y marcarlo ahí con un gran cuadro y decirle: de hoy en adelante lo voy a poner en práctica. Ponele ahí la fecha y la hora. Y si se te olvidó toda la predicación el día de hoy, es ok, pero este texto que no se te olvide. Mateo 7:23. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: deja de sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? En otras palabras, mis queridos hermanos, antes de criticar, antes de tirar una palabra de juicio sobre alguien, acordate que a ti alguien te está juzgando ya por lo que estás diciendo. Porque dice la palabra que con la misma vara que mides, vas a ser medido y se te va a aumentar un poquito más para que se te quite. Bueno, eso lo digo yo, hermano. Pero sí dice entonces que con la misma vara que mides serás medido. Entonces, en otras palabras, antes de ver el error de los demás, por favor detente a examinar los propios errores tuyos. Antes de criticar al vecino o los hijos de tu hermana, mejor detente qué tipo de dominios, por no decir otra cosa, tenés. Antes de que veas los errores de los hijos de tu hermano, detente a ver los que tú tienes en casa, a ver cómo son. Y deja de estar lanzando juicio sobre los demás. Porque aquí dice, hermano, antes de que tú mires el error de tu hermano, mejor mírate en el error tuyo. Porque ninguno de nosotros somos tan justos como parece, hermano. O sea, tú no eres justo como tú dices que eres. Porque en más de alguna cosa vas a fallar. Por lo tanto, entonces hace que entres en esta categoría. Porque la Biblia dice, hermanos, que no hay ni un justo. Entonces, si tú pensabas que ya la habías armado y que ya no cometes errores, déjame recordarte esto, de que sí cometes errores. Entonces, antes de que empieces a criticar al hermano o al vecino, mejor detente los mismos errores tuyos. Y yo sé, en el matrimonio pasa mucho esto, que nosotros todo el tiempo estamos en lo correcto y mi mujer o el marido es el que está mal. No, mentiras. Los dos están mal. ¿Y usted qué dijo? No, es que mi marido se fue porque es mujeriego. Se es mujeriego porque vos no le dabas lo que le tenías que dar. Yo sé que no dijeron amén las hermanas. Pastor carnal dijo. Yo sé que si una mujer se va del hogar, se va porque vos no le das ni la tratás como es. Entonces, pero o sea, no, ¿ella es la culpable? No, él es el culpable. Ni uno es culpable de nuestro propio punto de vista. ¿Qué dice la Biblia? Los dos son culpables. Porque Jesús le preguntó, porque trajeron a la mujer y le dijo, ¿y dónde está el otro? ¿Por qué se lo traen a la mujer? Yo quiero ver el otro, le dijo Jesús. No, ¿te das cuenta? Los dos son culpables. En otras palabras, si tú estás casado en este momento y no aguantas al marido ni a la mujer,
No le eches la culpa al pobre hombre. Mejor examinarle cómo lo tratás vos en tu casa. Porque creo que un hombre y una mujer que está feliz en su casa y que lo trata bien no tiene necesidad de andar mirando de nada afuera. O sea, la pregunta es: ¿por qué nuestras iglesias el día de hoy no se llenan? ¿Por qué nuestras iglesias el día de hoy no están repletas y no hacen fila para entrar? No es porque el predicador es malo. Aunque yo sé que muchos van a decir: el pastor no predica bien. No, olvídate del pastor. Es que el grupo de alabanza no canta. Olvídate del grupo. Es que ese lugar está muy pequeño y por eso no llega gente. No importa. ¿Sabe por qué no viene la gente? ¿Se lo digo o no se lo digo? La congregación tiene la culpa. ¿Por qué no viene? Nosotros mismos tenemos la culpa. Porque yo sé, al entrar una persona por ahí y tú estás en tu asiento, no estás dispuesto a compartírselo con el que viene. Mejor te sentás y te haces el desentendido. Yo sé que si tuviéramos comida, lo primero que hacer es correr a la mesa a comer, que tengo hambre. Pero te olvidaste del invitado. Aunque yo le voy a hacer así, yo sé. Y ese es un pequeño ejemplo nada más. Si aquí lo tengo en mi mente, el día que tuvimos la celebración, ni me acuerdo de qué fue. Y siempre les hemos dicho: hermanos, al invitado, denle el lugar, por favor. Amén, pastor, ya para que se calle, amén, amén. Y yo pues me quedé aquí confiado que pues estaban allá y no voy viendo, hermano, y todos los hermanos viejos, sentados comiendo. Habían 2 mujeres a la par, que ni uno tuvo la amabilidad de decirle: hermana, tenga mi asiento, aquí está mi plato de comida. Aquí lo tengo. Y tengo las caras que solo estaban. Y aquellas estaban allá sentadas. Porque usted sabe, cuando uno va a una iglesia, uno no se siente parte de la iglesia porque está conociendo. Y ellas, por sentirse con vergüenza, se sentaron ahí nada más. Y nadie fue digno de levantarse y decirle: hermano, tenga el plato de comida. Respire profundo y diga conmigo: de hoy en adelante voy a cambiar. El 2025 voy a ser diferente. Y eso solamente es un pequeño ejemplo. O sea, si la congregación, si nosotros como iglesia, estoy incluyéndome, si nosotros como la congregación fuéramos diferentes, las iglesias se llenaran el día de hoy. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros vamos a predicar y yo no lo veo a usted. Si me va bien, lo voy a ver hasta el próximo domingo, si no hasta el próximo mes, si no hasta el próximo año. Yo no sé cómo usted se porta ya, pero en la foto de Facebook usted salió ahí. Y cuando lo miran en la página de Facebook, y ese está ahí. ¿Qué voy a hacer ahí? Porque sabe que lo que dicen: si es así como es el pastor, y el pastor no tiene nada que ver ahí. ¿Sí o no? Somos la iglesia, el responsable, el culpable de andar juzgando a las personas, de andarle diciendo: mira, dictaminar el estilo de vida. Hermano, ¿quiénes somos nosotros para decirle a la gente cómo tienen que vivir? Nadie. Tú solamente tienes la responsabilidad de hablar la palabra de Dios y de dar el testimonio necesario. De ahí deja que Dios trate con ellos. Sea como sea. Pero entonces, acordate de esto, hermano. Llévalo en práctica. El cristiano nunca debe de andar apuntando los errores de los demás. Deja de andar apuntando los errores a tu marido, a tu mujer. Yo siempre le digo a mi esposa: hay 2 palabras en la boca de toda mujer que está casada. Y de la que no está casada también. Nunca y siempre. Tú nunca me arreglas aquí. El pobre hombre ahí está matándose, arreglándose. Tú siempre esto. Y le digo: ya cambien ese vocabulario, men. Porque sentamos en la vida nosotros reclamándole al pobre hombre y no sabe cómo llega el hombre bien trajeteado del día a querer hacer algo en su casa, y la mujer, en vez de recibirlo, lo recibe con un montón de palabras ásperas.
Póngase de pie, hermano. Vámonos a la pantalla principal de la llama, Valeria. Si los músicos pasen. Ahora fíjese bien, pone play, ¿no?